Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los números primos y los números compuestos. Bien, ¿qué son estos números? Para entender esto, vamos a recordar la clase pasada. La clase pasada hablamos de múltiplos y divisores. Exactamente en el tema de los divisores, nos dimos cuenta que un número puede tener de 2 a más divisores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá vemos que el 24 tiene como divisor su mismo número, que es el 24. Se puede dividir también entre 1, es decir, los números entre los que se puede dividir se llaman divisores, ¿cierto? Entonces 24 sabemos que se puede dividir entre 1, entre 24, entre 12, entre 8, entre 6 y entre 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que todos esos números son sus divisores. Pero, si nos damos cuenta, el 24, al igual que el 18, al igual que el 20 y al igual que el 50, todos estos números son divisibles entre su mismo número y también entre 1. Así tenemos que 24 se puede dividir entre 1 y entre 24. 18 se puede dividir entre 1 y entre 18. 20 se puede dividir entre 1 y entre 20, 50 entre 1 y entre 50. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que un número puede tener como mínimo dos divisores y de ahí puede tener muchos más, como por ejemplo 50 tiene 2, 25 tiene 5 y tiene 10, ¿cierto? El 20 tiene 2, tiene 10, tiene 5, tiene 4 y esos serían sus divisores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cualquier número, cualquiera, tiene dos divisores, que es su mismo número y el 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los números primos? Ahora que recordamos esto. Los números primos son aquellos números naturales que tienen solamente dos divisores, como lo habíamos comentado. Tiene como divisor la unidad y el mismo número. ¿Tiene más divisores mis? No. En este caso, estos números no. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Cuando un número tiene solamente dos divisores, solamente se puede dividir entre 1 y entre su mismo número. Es decir, por ejemplo, el número 3 solamente se puede dividir entre 1 y entre 3. Entonces podemos decir que este número es primo, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué serían los números que tienen como divisor al número 1, al número 3, etcétera? Más divisores que 2 significa que estos números son compuestos. ¿Qué es un número compuesto? Son los números naturales que tienen más de dos divisores. ¿Listo? Entonces, número primo, solamente dos divisores. Número compuesto, más de dos divisores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la lista de números primos? La lista empieza desde el número 2, ¿ok? ¿Por qué desde el número 2? Porque el 1 no cuenta como número primo. El 1 solamente se puede dividir entre 1 y entre su mismo número, pero ¿cuál es su mismo número? Justamente es 1, entonces solamente tendría un divisor. Como habíamos dicho, un número primo tiene que tener dos divisores, la unidad y el mismo número. Entonces, en este caso, el 1 no va a contar, va a ser como un número neutro. Y vamos a empezar a contar desde el número 2. El número 2 solamente se puede dividir entre el número 2 y entre el 1. Entonces, es un número primo. Todos los que están en rojo son los números primos. Así, el 3 también se puede dividir entre 3 y entre 1. El 5 entre 3 y entre 1. Pero el 4, ¿por qué no? Porque 4 se puede dividir entre 2, entonces tendría como divisores entre 4, entre 1 y entre 2. Entonces ya tiene más de dos divisores. ¿Aplica para el número primo? No. Ok, también el 7 que se puede dividir entre 7 y entre 1. El 11, el 13, el 17 y todos los que vemos en rojo son los números primos que solamente tienen dos divisores, su mismo número y la unidad. Y los demás números tienen más de dos divisores. ¿Cómo se llamaban estos números? Se llamaban números compuestos. Listo chicos, repasen esta tabla en su casa, si pueden cópienla para que vean los números primos, ¿ok? Recuerden, la mayoría de números primos son números impares. El único número par de los números primos es el número 2. Después todos los números son impares, así que por ahí más o menos pueden acordarse. ¿Listo chicos? Eso sería todo.